Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora, en Tenemos Malas Noticias. Estamos en un día muy especial. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Empecé el programa intentando explicar qué siento por San Martín, entender la dimensión de San Martín, lo importante que es recordarlo, de saber quiénes fueron nuestros héroes. Hemos hablado mucho de San Martín, pero antes de ir a lo mejor específicamente lo que quería decir, resumime para vos qué es San Martín. O sea, no solo porque escribiste los libros, pero tenés una vinculación con la historia en donde podés separar muchas cosas, tenés mucha más información que nosotros, pero en lo personal, ¿San Martín es alguien para vos? Sí, alguien muy, muy presente en mi vida y además un modelo, me parece, un tipo modélico, uno de esos referentes, ¿no? No hay muchos. Desde lo humano, un tipo muy humanista, un tipo muy, muy empático, esto quiere decir ponerse en lugar del otro, pensar en el otro, muy poco yoico, una persona que habla muy poco de él, para nada autorreferencial. Me parece un gran gobernante, cosa que nosotros destacamos cuando hicimos algo gran hecho, porque generalmente está esta única presentación de un San Martín militar, ¿no? Que lo era y, bueno, evidentemente... Pero decimos un gran militar, ¿no? Militar. Un tipo con cojones, un tipo con autoridad. Una máquina de guerra, decía Bolívar. ¿Ah, sí? Y un tipo que estuvo en España 32 combates, no tuvo un rasguño. Y no porque le huyera al combate, sino porque manejaba muy bien las armas blancas y todo eso, ¿no? Era un cuchillero... Un tipo que sabía defenderse, digamos, las únicas heridas que trae de España después de casi 30 años de permanencia en combates muy duros fueron de un asalto que sufre, trasladando unos caudales militares de 4 contra 1, igual se defiende y queda prácticamente muerto, una herida mortal. Eso está acreditado, o sea, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo no de donde nace y todo eso, si se puede, sino desde... Se enrola muy joven, es un militar joven. Sí, 13 años, a los 11 ingresa al ejército español. A los ¿Ingresa 13, como acá se ingresa a la escuela militar? Claro, a la escuela militar, como un cadete, digamos. Lo que pasa es que rápidamente lo destinan al norte de África, ahí tiene 13 años. Ahí él mismo... ¿Era normal? ¿Sus compañeros también tenían 13 años? Sí, era más o menos normal. Lo que no era normal que un pibe de 13 años voluntariamente elija estar en la compañía de más riesgo, que era la de explosivos, la de los granaderos, los que portaban las granadas, que se ocupaban tanto de colocar granadas como de desactivar explosivos del enemigo, ¿no? Y eso es lo que él hace en el norte de África, en Orán, en Marruecos, en Argelia. Me ¿no? quiero imaginar 1800. ¿1800? Sí, un poquito antes. 1790. Sí, claro, exactamente. Me imagino lo que sería África, lo que sería los viajar. Bereberes, lo que eran los bereberes, que eran unos tipos bravísimos, de los guerreros más notables, muy numerosos, muy aguerridos, con elementos de guerra poderosos. Y bueno, justamente por estas acciones tan temerarias, tan valientes que él emprende, a los 15 años ya es un oficial con mando de tropas, de tipo que tienen 40, 50 años, y él es el jefe, ¿no? Tengo que considerar que en esa etapa a lo mejor no hubiese llegado a los 15, 16 años. Primero, un corte con infección. Claro, totalmente. Hay un montón de elementos que va más allá de lo heroico que fuese él, ya de sobrevivir a un entorno complicado, hambre, frío, calores, ya sobrevivir era bichos, lo que vos quieras. O sea, era sobrevivir, era un milagro. Había también una parte de azar, creo yo, ¿no? Claro, hay un azar muy grande. Que no nos gusta en la historia hablar de azar, pero en este caso un tipo que llega hasta los 70 y pico de años, digamos, con esa vida hay un poco de azar también, ¿no? Alguien te tocó con la varita para poder sobrevivir a todo lo que se te cruce Cabral. Además, ¿no? Claro. Además, y bueno, en la primera batalla de Arjonilla hay un cabral, que es un soldado llamado Juan de Dios que le salva la vida también. Una primera ¿Tiene batalla, más de uno? Más de uno. Y en esa batalla él mata a 16 tipos, 16 franceses, él solo. Y eso es tan relevante, la forma de defenderse de un pelotón que se le viene encima, que aparece en la Gaceta de Sevilla mencionado este oficial San Martín. La primera mención en el mundo a San Martín es la Gaceta de Sevilla, un periódico que destaca la increíble acción de un soldado de origen sudamericano. En ese momento era con la parte de deportes, ¿no? Claro, el gran defensor. 16 tipos mandó para el otro mundo, claro. El solito, ¿no? Una España en combate con la Francia napoleónica. Con la Francia napoleónica, ese ejército español, también muy interesante, dividido en dos, liberales y absolutistas, muy politizado, mucha lectura, mucha discusión política. Él está claramente en el bando liberal, por eso se forma mucho políticamente. Es un cuadro político-militar, digamos. Pero tengo que entender
entender que un nene de 13 años no fue al colegio, no tuvo una preparación académica, Bueno, salvo la que le daban los militares. Claro, la que le daban los militares, exactamente. La que le daban los militares, que también tenía toda una parte de formación académica, ¿no? De lectura de historia, de geografía, de política, bueno, lo básico, matemática, geometría, las cosas útiles para la estrategia, ¿no? O sea que es un tipo de una... Él mismo, aparte es muy autodidacta, él, ¿no? Él lee muchísimo. Y un pillo, ¿no? Digamos, porque supongo que la estrategia también le gusta. Absolutamente, le gusta, la aprende y ve de los ejércitos que le toca enfrentar, de los napoleónicos. Él admiraba mucho a Napoleón en el aspecto militar, lo detestaba políticamente, porque decía que había traicionado la revolución, ¿no? Que convirtió a la revolución en un imperio. No estaba errado, obviamente. Era medio Star Wars, ¿no? Y sí, claro, bueno, fíjate. Pero sí lo admiraba, pues, obviamente, como todos los grandes militares. Como militar tenía el famoso busto de Napoleón en su escritorio, pero básicamente por la admiración a lo militar. Él usa mucho la estrategia napoleónica, del ataque envolvente, el ataque lateral, esas cosas que uno va aprendiendo. ¿Y había modas de combate? Había modas de combate, modas de sable. Por ejemplo, el famoso sable era un sable que pone de moda Napoleón. Era ¿El corvo? Sí, el sable mameluco se llamaba, que en la campaña de Egipto, en 1797, Napoleón ve ese sable, que era un sable de cortar cabezas, un sable... Claro, porque da justo para... Y a la velocidad. Tiene dos elementos, mucho filo y se aumenta la eficacia con la velocidad. No, guadaña, o sea que es un sable de caballería. Claro, para pasar de hueso a caballo, que se usaba con rueditas, pero era un poco largo. Entonces los ingleses le adosaron rueditas. De hecho, el sable corvo famoso tiene rueditas, porque arrastraba un poco y tenía... ¿Porque arrastraba la punta? Claro, tenía unas rueditas. Y este es el sable que él compra. Suena ridículo para gente con tanto. Pero cómodo, te digo. Por lo menos sacaba chispas, que se yo tenía. Y lo compra en Londres, en un anticuario. Ese probablemente oriundo de Persia, ese famoso sable corvo que lo va a acompañar y lo trae antes de embarcarse, lo trae como algo, viste, como simbólico, ¿no? Como quien se lleva los cuchillos. Exacto. Con... Sí, y lo trae acá, comprado en Londres. ¿Lo usa? ¿Le da un uso o era una cosa anticuaria? Probablemente hay una discusión, bueno, estos detalles. Probablemente lo usó por primera vez en San Lorenzo, pero seguro lo usó en toda la campaña de Chile y la campaña del Perú. Efectivamente, sí, sí. Bueno, y ahí tenés un tipo de moda militar. ¿Es el que le da rosas? El que le da rosas. El que le da rosas, a su vez, cuando hace su testamento, lo dona a la Argentina. ¿Dónde estaba el sable color? Hace poco, ¿no? Estaba en Granaderos porque en la década del 60, en 2 oportunidades, la juventud peronista roba el sable, un poco en protesta contra ese... Bueno, pero un poco protestar contra ese ejército. Simbólico. Claro, viste, era la época de azules y colorados, claro. De pelota en la... Entonces, justo los granaderos que... Dentro de todo, digamos, lo más democrático que hay. Y lo eran, por supuesto, y lo fueron, y lo siguieron siendo durante mucho tiempo. Pero no se lo roban a los granaderos, lo roban al Museo Histórico Nacional. Y a partir de entonces, Ilia hace un decreto que va a aplicar a Onganía cuando lo derroca, que es que en preservar ese sable lo llevan a Granadero. Y está en custodia en Granadero hasta ahora que se... ¿Ahí en Luis María Campos? En María Campos. Y quedó una réplica muy hermosa, muy linda, perfecta, digamos, que hizo Palarois, el gran platero, ¿no? Claro. Es perfecta la réplica. ¿Y se puede ir a ver a Granaderos? Se puede ir a ver a Granaderos la réplica. Fuimos, no, por eso no recuerdo haberlo visto. Sí, lo vimos. Y lo que está en Granaderos es la réplica y el original está en el Museo Histórico Nacional con custodia de Granadero. Y le agregaron el sable de Güemes, bueno, una cantidad de sables a esta nueva sala. Una cuchillería interesante. Una cuchillería interesante. ¿Es cierta la anécdota, o es lo que nos gustaría creer, que Napoleón una vez lo miró a los ojos? ¿Lo relata? ¿Está escrito por él en algún lado? Me gustaría creer, probablemente, porque no sabemos, ¿no? Él no habla de eso. Eso no hay referencia histórica. No, él no habla de eso. Tampoco hablaba mucho de él, ¿no? De sus cosas personales. Pero sí hay este anecdotario que no sabemos de dónde sale, que Napoleón, él sí estuvo en Marsella. Sí, indudablemente coincidieron en el lugar. Y muy probablemente él haya querido acercarse a verlo o tomar algún tipo de contacto con él, no sé, parte era un oficial, un pequeño oficial para semejante tipo. Pero dicen que Napoleón se acercó, agarró como que era el mejor vestido, el más pulcro, agarró el botón y le dijo Murcia. Y eso fue todo.
aparentemente el contacto entre San Martín y Napoleón. Y con eso ya arman toda una historia de predestinación. Claro. Tampoco hablaba de él, ese es otro dato. Él no hablaba de él, ¿no? Él hacía de la guerra psicológica un culto. Fue uno de los creadores de la guerra psicológica. O sea, toda la campaña de Chile hay una guerra, tiene 700 espías trabajando para él, ¿no? Para él no, para la causa, digamos. Donde a un nivel de eficacia donde llegan a infiltrar a... Por eso digo, tiene esta cosa de no hablo, no cuento. Le encanta el misterio, juega con el misterio y algún correspondiente de su correspondencia le dice, bueno, haremos un poquito. Claro. Abrite un poco. Claro, abrite un poquito, ¿viste? Era un tipo muy, muy críptico, muy de las sociedades secretas. En esto de la masonería es entendible porque hay un juramento de los masones que no podían confesar ni su pertenencia. Incluso cuando le pide Miller, que es la única entrevista que da en vida, le pide que hable y dice, no creo conveniente hablar de esto, dice, ¿no? Un poco respetando lo que eran los credos masónicos de no difundir esto. Pero el tipo, aparte, muy reservado, muy callado, muy introspectivo. Tipo de buen humor. De buen humor, gran irónico, de manejo de la ironía, gran puteador. Las cartas de amigos de mucha confianza. ¿Ah, sí? De amigos de mucha confianza. Sí, que ni se usaban acá, eso en carta no se dejaba. No, pero claro, lo que es gracioso es que cuando el Instituto Sanmartiniano en su etapa, ahora hay una buena administración del instituto, pero en su etapa ultraconservadora, cuando transcribe los documentos, quita todas las malas palabras. Carajo usaba mucho él, ¿no? Que era leve, una mala palabra leve, claro. Pero es interesante, en la transcripción conservadora que hace el Instituto en 1910, él está hablando de un hecho que también es interesante contarlo porque lo pinta lo que era él, ¿no? Cuando él prohíbe en las escuelas los castigos corporales a los niños. El Cabildo de Mendoza, ultraconservador, 1814, le dice, no se puede prohibir porque los chicos se van a insolentar. Entonces él le contesta, bueno, entonces permito el castigo en la mano y con guantes, como burlándose. Y entonces le escribe a su amigo Guido y dice, fíjese lo que me dicen estos carajos, ¿no? Refiriéndose a estos señores. Y la traducción del instituto es, fíjese lo que me dicen estos señores. Entre carajo y señores hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Sí, porque además está bien, hay que describir tal cual como es, ¿no? No puedes cambiar los documentos, no se puede cambiar el documento porque a vos te parece que es una grosería. Un cero muy normal, de tipo... insisto, como todo tipo inteligente, con mucho manejo de la ironía que se ve en sus cartas, la carta que le manda a Tomás Guido cuando es canciller de Rosas y se entera que han restablecido relaciones con el Vaticano, que dice que se ofrece como obispo, porque él es un santo, claro. San Martín, qué mejor que él, ¿no? O sea, burlándose un poco de la iglesia, del poder, hacía mucho esto. ¿Un agnóstico? No, un católico no muy fanático y muy enemigo del poder de la iglesia, ¿no? No quería saber nada. Bueno, pero tiene un cura en su fila varias veces. Sí, además de un cura, tiene al lado, lo tiene a Beltrán, que era un tipo fundamental, ¿no? Pero no, él hacía misa. Bueno, Belgrano, que era un gran católico y un tipo que entendía el catolicismo como una estrategia de cohesión. Sí, bueno, se formó en España. Sí. Defendió los colores españoles contra su agresor más grande, que era Francia, sí. ¿no? También se cuida un poco de Inglaterra. Pero él viene a la Argentina para luchar contra... Es como pasarse de Boca a River y hacerle goles, ¿no? Porque es medio incomprensible. ¿Pero por qué viene alguien a la Argentina a sacarse encima a los españoles? ¿Qué le tomó bronca? ¿Hubo un hecho que lo echaron del ejército? Él ve que su bando liberal no va a triunfar y que va a volver el absolutismo. ¿Entendiendo por liberal qué? Entendiendo por liberal que el rey acepte una constitución republicana, una constitución monárquica, no digo monárquica, pero que no republicana, porque sería la república, pero sí democrática, parlamentarista, que haya un parlamento, un primer ministro, que termine la monarquía absoluta que estaba vigente en España hasta la llegada de Napoleón. Con respecto a la economía, ¿era liberal también? Sí. Entendía que el mercado se tenía que autorregular. No, era... Una intervención del Estado. Con una inclinación por una fuerte intervención del Estado. Un tipo que entendía así una apertura comercial, pero ojo con cuidar los productos nacionales. De hecho, es el autor de la primera ley de protección industrial. De la industria, el vino, que es habría que un gobernador nacional hace una ley de protección de una industria, ¿no? Así que un tipo que quería en el Estado presente. Eso fomenta en Mendoza cuando gobierna muy bien, 3 años. Pero ¿por qué se vuelve argentino? No, él vuelve por una convicción que no tenía solamente él, sino a aquellos americanos que estaban en el ejército español, como Higgins, como estuvo Bolívar, como estuvo Alvear, como estuvo Carrera, que se reúnen en la logia de Cádiz en el año 8, o sea, 4 años antes de su regreso, y ya deciden volver en el momento oportuno, ¿no? Dicen, esto acá no va por el camino que queremos, por lo tanto los americanos tenemos que pensar en nosotros, y ahí se crea la logia de Cádiz, que plantea que cada uno regrese a su país de origen. Era una logia
con rituales masónicos, lo que no quiere decir que sea totalmente masónica. Más parecido a un claustro del Colegio Nacional. Un secreto, Claro. la cosa de no divulgar, qué sé yo, ciertas cosas. Y entonces eso explica por qué ya con bastante antelación, lo cual desmiente esto del oportunismo, que quería venir pues se le acabó la carrera. Me parece que ahí explica un poco por qué viene, ¿no? ¿Se viene solo o se viene con...? Viene con varios argentinos en el barco, la George Canning, lo que no quiere decir que esté el servicio de Inglaterra, sino que si uno lee un poco la historia inglesa, no había entre Inglaterra y América otro barco que salga de los puertos ingleses que no sean ingleses. El acta de navegación de Cranwell tenía más de 200 años esto. Igual él tiene una afinidad con los británicos. Una afinidad, ¿no? como tenían casi todos nuestros patriotas. Y los británicos también, al único que pude comprobar que le tienen un respeto. Sí, lo comprobamos exactamente, Sí. ¿no? Bueno, y yo creo que es lógico que cualquier americano que pretenda hacer la revolución consulte a Gran Bretaña antes de venir para acá, porque Gran Bretaña, además, no nos olvidemos, cosa poco recordada, era la dueña del mar del Atlántico Sur, Claro. a partir de que estaba sentada en Río de Janeiro. Cuando se va a la corte portuguesa, cuando invade Napoleón, Portugal queda en manos de Napoleón, Claro. y la corte portuguesa viene a reinar a Río de Janeiro. ¿Y viene con quién? Con la armada inglesa, que tiene la segunda armada después de Gran Bretaña en Brasil. Bueno, es la que se le va a dar a Napoleón Massa, ¿no? Exactamente, pero digamos, bueno, si vos querés hacer algo acá, me decís, muchachos, voy a liberar Río de la Plata. ¿Qué onda ustedes que están en Río de Janeiro, no? O sea, no es No es poco, y era lógico. no es poco. Entonces, Llega acá y se pone al servicio del ejército, lo se pone- contratan, ¿cómo es? llega acá, ¿Ya era famoso, era como Superman? No, para nada, no. Era un tipo muy bien considerado, teniente coronel, con una foja de servicio impecable, y bueno, Rivadavia, que sabe que llega con contactos de la contra a su gobierno, esto es Monteagudo, la Sociedad Patriótica, no lo quiere, o sea, lo recibe muy mal, él lo dice. Y bueno, hay que hacer fuerza por los otros integrantes del triunvirato para que sí lo incorporen y le den una misión, que es una misión muy difícil, que es la creación de un cuerpo de élite, que tiene una misión concreta, que es la defensa de las costas del Paraná, defendiendo a los que venían de Uruguay, que estaba en manos de los españoles, la colonia de Montevideo, ¿no? Que atacaban, saqueaban, y por eso él va armando la estructura para esa defensa en San Lorenzo, que él entiende que es el convento de San Carlos, entiende que es el lugar indicado para hacer esa acción rápida, que es el combate de apenas 15 minutos, pero lo cual no habla de la poca importancia de ese combate, sino de la genialidad de un tipo que con la mitad de la tropa en 15 minutos derrota al enemigo. Es increíble que Rivadavia... Lo obliga a exiliarse. Él se va, cuando se va de noche, escapa, no escapa, no, se va, No, se va como puede, porque si no le iban a meter preso. ¿Se va primero a Londres? Se va primero a Francia, al puerto del Havre. Y ahí en el Havre... ¿Por qué Francia? ¿Por qué elige Francia? Porque, insisto, se va al lugar contra quien luchó. Es un enamorado de... Sí, se equivoca, ¿no? Es un enamorado de la cultura francesa y sueña con vivir en París. Pero el hermano le advierte que no vaya a Francia porque gobierna a los Borbones, que son los primos de Fernando VII. Y efectivamente, cuando llega al Havre le dicen, le rechazan la entrada por ser un, literal, peligroso subversivo latinoamericano. Y entonces ahí se va a Londres. En Londres él no tiene un mango, sinceramente. Se da cuenta que no puede vivir, que es una ciudad muy cara, y elige Bruselas. Y ahí va a vivir 6 años, en mucha miseria. La verdad que la pasa muy mal. El gobierno de Rivadavia le niega los haberes adeudados y los por cobrar. O sea, no le pagan un centavo, él está viviendo de una renta de una casa que no le alcanza para nada. Y recién en el 30, cuando cambia la situación política en Francia, cumple su sueño de vivir en París. Ahí se dan se alinean los planetas, parece ser, ¿no? Hay cosas que parecen ser casi astrológicas, porque por un lado, Rosas le paga todo lo que le deben. El Perú le paga su... ¿Rosas por familiar, porque se casa con...? No, porque reconoce... No, bueno, reconoce que es un hombre muy importante para Argentina, que se ha cometido una enorme injusticia, que hay que remediar eso. En el Perú, amigos de él llegan al poder y le pagan también lo que le deben. Recibe una fortuna importante, toda junta, ya estando en París. Ahí él compra un departamento en el centro de París, en la Rue de Saint-Georges, muy bien ubicado, y una casa de campo, que es la casa de Granbourg. Recibe una buena botina. Buen dinero. Y además, se alinean los planetas porque conoce a una persona que le cambia la vida, que es el banquero Alejandro Aguado, una de las personas más ricas de Europa, que tiene una pinacoteca de 400 cuadros, donde hay Da Vinci, Miguel Ángel, lo que vos quieras. Y es el empresario de la Ópera de París. Con lo cual, además, San Martín conoce a Víctor Hugo, a Balzac,
a Rossini, a todos esos personajes. Los trata, los frecuenta, toma café, cena con ellos. Y él agradece a Aguado, le dice una carta. Todos los son los nombres intelectuales de la época que van a quedar. Músicos, claro. Imagínate, ¿no? Rossini, Barbero de Sevilla, que eso es lo que quiera. Bueno, Balzac, ni hablar. Y le agradece San Martín a Aguado, le dice, bueno, le agradezco haberme hecho conocer a estas personas, ¿no? Víctor Hugo, toda esta gente que yo admiro tanto. Y Aguado le contesta, no se confunda, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no? O sea, del grado de importancia que tenía este hombre, el mito que se veía, la leyenda que era San Martín, ¿no? Para cualquier europeo. Así que termina en Boulogne-sur-Mer, donde no sin plata, pero en un departamento alquilado. Con una situación en un poco tercer piso, paradójica, porque él elige quedarse ahí porque en la planta baja de ese edificio estaba la biblioteca pública y el señor Gallet lo invita a vivir en los altos de la biblioteca para que él use y disponga, y lamentablemente le sobreviene la ceguera final, o sea, ya hay una operación de cataratas que no le da la vista, acceder a la biblioteca y no poder leerla, y bueno, esos son 2 años finales complicados. El clima de Boulogne-sur-Mer no es nada bueno para él, la humedad del mar. En realidad quería seguir a Londres, ¿no? Recordemos que estamos en el paso de Calais prácticamente, claro, sí. En Normandía, muy cerca del actual Eurotúnel. Claro. Y bueno, se queda ahí y no le ayuda en nada ese clima. Intenta cambiar de clima, va a las termas, pero ya su salud está complicada y muere ahí el 17 de agosto, un día como... Cuando muere San Martín, ¿qué publican en Buenos Aires? ¿Se enteran? ¿Es un día de duelo? Se entera, por supuesto, con el retraso correspondiente. Claro. Un mes después, hace un mes murió el padre de la paz. Bastante más también. ¿Gobierno de quién? Gobierno de Rosas. Rosas inmediatamente ordena la repatriación, que era la voluntad de San Martín expresada en el testamento del 43. O sea, un tipo siempre dijo, quiero volver a mi país. Empiezan los trámites, lamentablemente en el medio de eso cae Rosas. Lamentablemente digo para la suerte del cuerpo de San Martín. Inmediatamente los unitarios que acceden al poder abandonan todo trámite, no lo quieren acá, básicamente porque San Martín se ve anegado a defender a esa Buenos Aires unitaria en contra de los caudillos. Claro, hacer el golpe, claro, se niega el golpe. Exactamente, entonces dejan ahí la cosa, el trámite, no pasa nada, pasa el tiempo, el cuerpo de San Martín es embalsamado, porque como la voluntad era trasladarlo en barco, obligaba a la ley francesa a trasladarlo embalsamado. Así que queda embalsamado primero en la Catedral de Notre Dame de Boulogne-sur-Mer. Lamentablemente muere su nieta y la familia Balcarce arma una bóveda donde trasladan sus restos en el año 61 en Brunois. Y ahí va a permanecer hasta el año 80, cuando después de mucho andar, acá se pongan de acuerdo y después de 30 años traigan su cuerpo. Un bochorno realmente. Qué loco del ejército, ¿no? O sea, no haya reivindicado más a San Martín. Por empezar, Rivadavia, nuestro querido Rivadavia, hace desaparecer el cuerpo de granaderos. O sea, para evitar toda gloria de San Martín, el cuerpo de granaderos desaparece. Él lo cierra y va a ser reabierto recién a fin del siglo XIX. Y va a ser transformado en custodia presidencial en ese momento. La gente a veces piensa que hay una continuidad histórica, ¿no? La verdad hay que un bache pensaba. entre 1826 y 1898 aproximadamente, donde granaderos no existen, por disposición de Rivadavia, justamente, ¿no? Por eso Patricios es el más viejo, ¿no? Y Patricio es el más viejo y el de más continuidad. Claro. De hecho, es más viejo desde las invasiones inglesas, Claro. ¿no? Pero lo que pasa con granaderos es que hay un bache histórico donde ese cuerpo fue disuelto por orden de Rivadaviana, ¿no? Para evitar la gloria, digamos, una cosa de loco. Tachemos a San Martín de la historia. Supongamos que no existió. Qué bache tremendo, ¿no? Bache tremendo. Imposible evaluar qué hubiese pasado, ¿no? Imposible evaluar porque teníamos directamente... ¿Qué hubiese pasado con Chile, con Perú? Y la Argentina mucho más chica, y agresiones, bueno, a ver hasta dónde duraba, porque vendrían de Chile, vendrían del Perú, seguían bajando los ejércitos, porque además una situación colateral muy interesante es Güemes, a quien San Martín nombra comandante de frontera. Es el hombre que le da el apoyo que necesita. Y Artigas y Bolívar no podrían haberlo llevado solo a cabo. No. Él le limpia una gran parte. Obviamente. No, era un tipo, es un tipo esencial de nuestra historia.